La sombra en la fábrica. El trabajo de velador no era algo que hubiese planeado para mi vida, pero la necesidad siempre termina moldeando nuestras decisiones. La economía no iba bien y, en Monterrey, las oportunidades no sobraban. Así que, cuando me ofrecieron vigilar una fábrica abandonada a las afueras de la ciudad, acepté sin pensarlo demasiado. Se trataba de la antigua fábrica de aceros Monterrey, cerrada hace casi 30 años después de un accidente fatal que había dejado una sombra de tragedia sobre el lugar. La fábrica era una enorme estructura de metal y concreto, con ventanas rotas y maleza creciendo por todas partes. Había un aire de desolación que impregnaba el lugar y al caer la noche, las sombras se alargaban, creando formas inquietantes. Mi trabajo era simple: patrullar el perímetro y asegurarme de que nadie entrara a robar o causar destrozos. A pesar de su estado, el equipo y la maquinaria abandonada aún tenían valor. La primera semana transcurrió sin incidentes. Mis rondas nocturnas eran monótonas, con solo el sonido de mis propios pasos rompiendo el silencio. Me acostumbré a la rutina, a los crujidos de la estructura y al aullido del viento que se colaba por las grietas. Sin embargo, una noche, mientras caminaba por uno de los largos pasillos de la planta principal, noté algo fuera de lo común. En la penumbra, juraría haber visto una figura humana. El corazón me dio un vuelco. Me acerqué con cautela, pero no había nadie. Pensé que quizás mi mente me estaba jugando una mala pasada, así que descarté la visión como un simple producto de la imaginación. Pero los días siguientes, la misma figura aparecía de nuevo, siempre a la distancia, siempre desapareciendo antes de que pudiera acercarme lo suficiente. La curiosidad y el miedo comenzaron a mezclarse en mi interior. Decidí investigar más sobre la fábrica y su historia. Encontré artículos de periódicos viejos que hablaban sobre el accidente que llevó al cierre del lugar. Un trabajador llamado Manuel Vázquez había muerto aplastado por una pieza de maquinaria defectuosa. Los informes sugerían que la tragedia fue el resultado de negligencia y falta de mantenimiento. La familia de Manuel había intentado demandar a la empresa, pero el caso fue rápidamente silenciado y la fábrica cerrada poco después. Con esta nueva información, los avistamientos de la figura se volvieron más perturbadores. Ya no eran simples apariciones, parecía que Manuel intentaba comunicarse conmigo. Una noche, mientras patrullaba el área de la maquinaria pesada, vi su figura nuevamente, esta vez más cerca y más clara que nunca. Podía distinguir su rostro pálido y sus ojos llenos de una tristeza insondable. Extendió su mano hacia mí y sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. A partir de ese momento, las apariciones de Manuel se hicieron más frecuentes y claras. Siempre parecía estar señalando hacia algo, como si intentara mostrarme un lugar específico en la fábrica. Seguí sus indicaciones hasta llegar a una antigua oficina en la parte trasera del edificio. Dentro, encontré un viejo escritorio cubierto de polvo y papeles amarillentos. Entre ellos, había un diario personal de Manuel. El diario detallaba las condiciones peligrosas de trabajo, las repetidas quejas de los empleados y los esfuerzos de Manuel por mejorar la seguridad. Sus últimos escritos revelaban que había descubierto pruebas de corrupción y negligencia por parte de los directivos de la fábrica, quienes habían ignorado las advertencias para ahorrar costos. En su última entrada, Manuel mencionaba que planeaba confrontar a sus superiores con la evidencia que había reunido. Con el diario en mano, las piezas del rompecabezas empezaron a encajar. Manuel había sido asesinado, no por un simple accidente, sino como resultado de su intento de exponer la verdad. Su espíritu inquieto seguía rondando la fábrica, buscando justicia. El peso de esta revelación me afectó profundamente. Sabía que debía hacer algo con esta información, pero también temía las posibles repercusiones. Decidí contactar a un periodista local de confianza, entregándole el diario y explicándole lo que había descubierto. El periodista, impresionado por las pruebas, prometió investigar y publicar la historia. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones. El artículo sobre la tragedia de Manuel y la corrupción en la fábrica de aceros Monterrey fue publicado, generando una ola de indignación y demandas de justicia.
La historia se hizo viral y finalmente la familia de Manuel recibió el reconocimiento y las disculpas que merecían, aunque tardías. Volví a la fábrica después de que la historia se hiciera pública. Sentí que debía hacerlo, como una forma de rendir homenaje a Manuel y a todos los trabajadores que sufrieron en silencio. Mientras caminaba por los pasillos, la fábrica ya no parecía tan opresiva. En un rincón, vi la figura de Manuel por última vez. Esta vez, su expresión era serena. Nos miramos durante lo que parecieron minutos eternos, y luego, lentamente, desapareció. La fábrica fue demolida poco después, y en su lugar se construyó un parque en memoria de los trabajadores fallecidos. De alguna manera, sentí que había cumplido una misión, ayudando a un alma perdida a encontrar la paz. Sin embargo, la experiencia me dejó marcado para siempre, recordándome que, a veces, el pasado no está tan enterrado como pensamos y que las sombras pueden esconder verdades que claman por ser reveladas. A medida que pasó el tiempo, el recuerdo de Manuel y su lucha se convirtió en una especie de guía para mí. Decidí dedicar mi vida a investigar y exponer injusticias laborales, asegurándome de que las voces de los trabajadores no fueran silenciadas. Cada vez que me enfrento a un nuevo caso, siento la presencia de Manuel a mi lado, recordándome que la búsqueda de la verdad y la justicia es un camino difícil pero necesario. La experiencia en la fábrica abandonada de Monterrey fue el catalizador de un cambio profundo en mi vida. Aprendí que incluso en los lugares más oscuros y desolados hay historias que necesitan ser contadas y almas que buscan redención. Y aunque mi trabajo como velador terminó hace mucho, el eco de esos susurros y la sombra de Manuel siguen acompañándome, recordándome cada día la importancia de no olvidar a quienes lucharon y sufrieron en silencio. La ciudad de Monterrey siguió su curso y el parque construido sobre los restos de la fábrica se convirtió en un lugar de reflexión y memoria. La gente iba a pasear, a recordar y a honrar a los trabajadores que dieron su vida en busca de un futuro mejor. Yo también visito el lugar de vez en cuando, dejando una flor en memoria de Manuel y todos aquellos cuyas voces fueron silenciadas, asegurándome de que su legado no se pierda en el olvido. Con el paso del tiempo, me di cuenta de que mi vida había encontrado un propósito más grande. A través de la escritura y la investigación, continué revelando las historias ocultas de aquellos que no tenían voz. Y cada vez que descubría una nueva injusticia, sentía que estaba honrando la memoria de Manuel, asegurándome de que su sacrificio no fuera en vano. La sombra del piso 13. Nunca imaginé que mi trabajo como velador en una torre de oficinas en Guadalajara me llevaría a enfrentar mis peores miedos. Había aceptado el puesto porque necesitaba el dinero y las noches solitarias en el edificio no me preocupaban. La Torre Altamira era un rascacielos moderno, con 20 pisos de oficinas y un lobby de lujo. Sin embargo, había un piso que siempre permanecía cerrado, el piso 13. Las historias sobre ese piso eran motivo de conversación entre los empleados, pero yo nunca les presté demasiada atención. Hasta que me encontré cara a cara con la verdad. Mi rutina nocturna era bastante sencilla. Realizaba rondas cada hora, verificando que todo estuviera en orden, asegurándome de que las puertas estuvieran cerradas y de que no hubiera intrusos. El edificio era un laberinto de pasillos silenciosos y oficinas vacías, pero en general era un trabajo tranquilo. Sin embargo, desde el primer día sentí una inquietud que no podía explicar. Algo en el aire me decía que había más de lo que parecía. Una noche, mientras caminaba por el pasillo del piso 12, escuché un ruido extraño proveniente del piso superior. Era un sonido sordo, como si alguien golpeara repetidamente una pared. Me quedé congelado por un momento, tratando de identificar el origen. Recordé que el piso 13 estaba cerrado y supuestamente vacío. Decidí ignorarlo, pensando que podría ser algún animal o un problema con la estructura del edificio. Pero los ruidos continuaron durante varias noches, cada vez más fuertes y perturbadores. Finalmente, mi curiosidad venció al miedo. Durante mi turno, encontré la llave maestra que abría todas las puertas del edificio, incluida la del piso 13. Subí por las escaleras, con la linterna en una mano y la llave en la otra. El corazón me latía con fuerza mientras me acercaba a la puerta marcada con un número descolorido.
La abrí con cuidado y un aire frío y denso me golpeó en la cara. El piso 13 estaba en un estado de abandono total. Los muebles estaban cubiertos de polvo y los papeles y archivos yacían esparcidos por todas partes. Las ventanas estaban cubiertas de suciedad, dejando entrar solo una débil luz de la luna. Caminé por los pasillos, iluminando cada rincón con mi linterna. La atmósfera era opresiva, como si el aire mismo estuviera cargado de una energía negativa. Mientras exploraba, encontré una oficina al final del pasillo con la puerta entreabierta. Al entrar, vi una silla giratoria volcada y papeles tirados por el suelo. En el escritorio había una foto enmarcada de una mujer joven, sonriente, junto a un hombre mayor que parecía ser su jefe. Recordé las historias que había escuchado sobre una empleada que se había suicidado en ese piso años atrás. Según la leyenda, la mujer, cuyo nombre era Ana, había sido acosada por su jefe y, tras un trágico incidente, se había quitado la vida en su oficina. De repente, la temperatura de la habitación descendió bruscamente y un escalofrío recorrió mi espalda. Sentí una presencia detrás de mí, pero cuando me volví, no había nadie. Los ruidos comenzaron de nuevo, esta vez más claros, susurros y lamentos que parecían venir de todas direcciones. Intenté mantener la calma y continué explorando, pero cada paso que daba sentía que me adentraba más en una pesadilla. Los objetos empezaron a moverse solos. Archivos se deslizaron de las mesas y las sillas crujían como si alguien invisible se sentara en ellas. En un momento, vi una figura al final del pasillo, una sombra femenina que se desvaneció en cuanto intenté acercarme. Mi mente estaba dividida entre la racionalidad y el terror. Quería creer que había una explicación lógica para todo esto, pero cada evidencia apuntaba a algo mucho más siniestro. Decidí investigar más sobre Ana y el incidente que llevó a su muerte. Pasé mis días libres en archivos y bibliotecas, revisando viejos periódicos y documentos. Descubrí que, efectivamente, Ana había trabajado en la Torre Altamira y que su muerte había sido catalogada como suicidio. Sin embargo, encontré testimonios de antiguos compañeros de trabajo que mencionaban el acoso constante que sufría por parte de su jefe, quien nunca fue llevado ante la justicia. Volví al piso 13 con una nueva perspectiva. Sabía que debía enfrentarme a los fenómenos paranormales de manera directa si quería entender lo que estaba sucediendo. Esta vez, llevé conmigo una cámara y una grabadora, con la esperanza de captar alguna evidencia. Instalé el equipo en la oficina de Ana y comencé a hacer preguntas en voz alta, intentando comunicarme con cualquier entidad que pudiera estar presente. Las respuestas no tardaron en llegar. La cámara captó orbes de luz moviéndose por la habitación y la grabadora registró voces susurrantes que repetían el nombre de Ana. Las luces parpadearon y la figura de la mujer apareció nuevamente, esta vez más cerca. Su rostro mostraba una mezcla de tristeza y desesperación. Sentí una oleada de compasión y entendí que debía ayudarla a encontrar la paz. Decidí realizar una especie de ritual de liberación. No era experto en lo paranormal, pero había leído lo suficiente como para saber que a veces, los espíritus necesitaban una especie de cierre para poder trascender. Encendí velas y recité una oración, pidiendo que el alma de Ana encontrara descanso y que la justicia divina se encargara de su opresor. La atmósfera en la habitación cambió, el aire se volvió más ligero y los susurros cesaron. Esa noche, los fenómenos paranormales disminuyeron significativamente. Sentí que Ana había aceptado mi intento de ayudarla. Sin embargo, no todo había terminado. Sabía que debía continuar investigando y revelar la verdad completa para que la justicia humana también hiciera su parte. Recopilé toda la evidencia que tenía y me puse en contacto con un periodista local, quien se interesó de inmediato en la historia. El artículo publicado causó un gran revuelo. La historia de Ana y el abuso que sufrió resurgieron y la presión pública llevó a una nueva investigación sobre su caso. El antiguo jefe de Ana, que aún vivía en la ciudad, fue finalmente interrogado y se descubrieron pruebas que vinculaban su comportamiento con el trágico final de Ana. Aunque nunca fue condenado, su reputación quedó destruida y Ana pudo recibir, al menos en parte, la justicia que merecía. Volver al piso 13 después de todo esto fue diferente.
La atmósfera pesada y opresiva había desaparecido. Caminé por los pasillos y oficinas, ahora tranquilos, sabiendo que había ayudado a resolver un misterio y a liberar un alma en pena. La Torre Altamira, aunque aún imponente y fría, ya no parecía un lugar de tormento. Mi tiempo como velador en la torre terminó poco después. La empresa de seguridad para la que trabajaba decidió rotar al personal y me asignaron a otro edificio. Sin embargo, nunca olvidaré lo que viví en el piso 13 de la Torre Altamira. Aquella experiencia me cambió, me hizo más consciente de las injusticias que pueden quedar ocultas y de las maneras en que el pasado puede aferrarse al presente. Aunque ya no trabajo en la Torre Altamira, sigo interesado en lo paranormal y en ayudar a aquellos que no pueden contar su propia historia. La experiencia me enseñó que, a veces, enfrentar nuestros miedos más profundos es necesario para descubrir la verdad y hacer justicia. Cada vez que escucho historias de lugares embrujados o de almas en pena, recuerdo a Ana y la Torre Altamira y me siento agradecido por haber tenido la oportunidad de marcar una diferencia, aunque pequeña, en un mundo lleno de sombras. El último acto. Acepté el trabajo como velador en el antiguo Teatro de la Ribera en Veracruz sin saber que mi vida cambiaría para siempre. El teatro, un majestuoso edificio de estilo colonial, había sido un centro cultural durante décadas antes de cerrar sus puertas al público. Había oído rumores sobre el lugar, historias de fenómenos paranormales que eran contadas en voz baja entre los empleados de mantenimiento. Sin embargo, no les presté demasiada atención. Necesitaba el trabajo y no iba a dejarme influenciar por cuentos de fantasmas. Mi rutina nocturna en el teatro era sencilla. Recorría los pasillos, verificaba que todas las puertas estuvieran cerradas y aseguraba que no hubiera intrusos. Los primeros días transcurrieron sin incidentes y el silencio del teatro vacío me resultaba casi reconfortante. Pero pronto, las cosas empezaron a cambiar. La primera vez que escuché los aplausos, pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Era pasada la medianoche y estaba sentado en la sala de control, revisando las cámaras de seguridad. De repente, un estruendoso aplauso resonó desde el auditorio. Me puse de pie de un salto, mi corazón latiendo con fuerza. Caminé hacia el origen del sonido, mi linterna iluminando el pasillo oscuro. Al entrar al auditorio, me encontré con un silencio sepulcral. Las butacas vacías se extendían frente a mí y el escenario estaba desierto. Decidí ignorar lo sucedido, atribuyéndolo al eco del edificio o a algún ruido exterior. Las noches siguientes, los fenómenos se intensificaron. Comencé a escuchar murmullos y susurros que parecían provenir de todas partes y de ninguna a la vez. La música era especialmente perturbadora. No era cualquier música, era una melodía antigua, una pieza clásica que resonaba suavemente por los pasillos. La música llenaba el teatro como si una orquesta invisible estuviera tocando para una audiencia inexistente. Mis intentos por encontrar una explicación lógica resultaron infructuosos. Una noche, mientras recorría el backstage, vi una figura femenina vestida con un traje de época. Parecía estar preparándose para salir al escenario. Parpadeé y la figura desapareció. Fue entonces cuando recordé las historias sobre la actriz Carmen Estrada, una talentosa artista que había encontrado su trágico fin en ese mismo teatro hace décadas. Se decía que Carmen había sido la estrella del Teatro de la Ribera, aclamada por su belleza y talento, pero que su vida se apagó repentinamente durante una presentación debido a un accidente en el escenario. Decidí investigar más sobre Carmen y su muerte. Visité la biblioteca local y revisé viejos periódicos y archivos. Según los reportes, Carmen estaba en el apogeo de su carrera cuando una lámpara del escenario cayó sobre ella durante una actuación, matándola instantáneamente. La tragedia conmocionó a la ciudad, y el teatro cerró sus puertas poco tiempo después. Se decía que Carmen nunca abandonó el teatro, que su espíritu seguía rondando el lugar, incapaz de aceptar su prematura muerte. Mi curiosidad se convirtió en una obsesión. Necesitaba saber más, entender por qué Carmen seguía allí y si había algo que pudiera hacer para ayudarla a encontrar la paz. Comencé a llevar una grabadora durante mis rondas, con la esperanza de captar algún indicio de su presencia.
Las grabaciones revelaron voces susurrantes, frases incompletas y la misma música inquietante que escuchaba por las noches. Una noche, decidí enfrentar el fenómeno directamente. Llevé una ofrenda al escenario, flores, una vela y una fotografía de Carmen que había encontrado en los archivos. Encendí la vela y me senté en una butaca del auditorio, esperando una señal. La temperatura en la sala descendió abruptamente y una brisa fría recorrió el lugar. La figura de Carmen apareció en el escenario, etérea y trágica. Su mirada estaba llena de tristeza y desesperación. Mientras la observaba, comprendí que Carmen estaba atrapada en un bucle de su último acto, reviviendo su trágico final una y otra vez. Sentí una oleada de compasión y determinación. Decidí realizar un ritual de liberación, algo que había leído en mis investigaciones sobre lo paranormal. No sabía si funcionaría, pero tenía que intentarlo. Recité una oración, pidiendo que el alma de Carmen encontrara descanso y que su pasión por el escenario pudiera trascender a un lugar mejor. La atmósfera del teatro cambió. La figura de Carmen se volvió más nítida y, por un momento, me pareció que sonreía. Luego, lentamente, se desvaneció en el aire, dejando tras de sí un silencio profundo y liberador. Esa noche, los fenómenos paranormales cesaron. El teatro, aunque aún lleno de historia y misterio, ya no parecía un lugar de tormento. Sentí que había ayudado a Carmen a encontrar la paz que tanto necesitaba. Mi trabajo como velador continuó, pero la atmósfera había cambiado. Los susurros, los aplausos y la música desaparecieron y el teatro recuperó una calma que no había conocido en años. Mi experiencia en el Teatro de la Ribera me cambió profundamente. Aprendí que las tragedias del pasado pueden dejar cicatrices en los lugares y en las almas, y que a veces, aquellos que han sufrido necesitan ayuda para encontrar la paz. Continué mi trabajo con una nueva perspectiva, siempre atento a las señales de aquellos que pueden estar atrapados entre dos mundos. El Teatro de la Ribera finalmente reabrió sus puertas al público, restaurado a su antigua gloria. Cada vez que paso por allí, me detengo un momento a recordar lo que sucedió. Aunque la gente no habla mucho de lo que pasó, sé que el teatro guarda en sus paredes la memoria de Carmen Estrada, la talentosa actriz cuya vida se apagó demasiado pronto. Hoy, sigo trabajando como velador, pero siempre con la mente abierta a lo inexplicable y el corazón dispuesto a ayudar a aquellos que, como Carmen, buscan descanso. La vida continúa, y cada noche, cuando la oscuridad cae sobre la ciudad, recuerdo que las historias del pasado nunca deben ser ignoradas y que a veces, enfrentarse a nuestros miedos más profundos es la única manera de traer paz a las almas atormentadas. El Teatro de la Ribera se convirtió en un lugar de cultura y arte una vez más, y en cada actuación, en cada aplauso y en cada risa, siento que el espíritu de Carmen vive, no como una sombra del pasado, sino como una inspiración eterna para todos aquellos que aman el escenario. Y así, mi vida como velador continúa, siempre en busca de la próxima historia, del próximo misterio por resolver, sabiendo que, a veces, el verdadero acto de valentía es escuchar los ecos del pasado y darles voz. El confesionario. Viajar siempre ha sido una de mis pasiones, una forma de desconectarme de la rutina y explorar nuevos lugares. En uno de esos viajes, decidí visitar un pequeño pueblo en medio de la nada. La carretera era estrecha y serpenteante, rodeada de espesos bosques que le daban un aire misterioso y casi inquietante. Llegué al pueblo al atardecer, justo cuando el sol comenzaba a esconderse detrás de las montañas, pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura. El pueblo era pintoresco, con casas de tejados rojos y calles empedradas. La gente parecía amigable, pero había una sensación de melancolía en el aire que no podía ignorar. Después de un día de exploración, me di cuenta de que no había reservado alojamiento y los pocos hostales del pueblo estaban llenos debido a un festival local. Desesperado por encontrar un lugar para descansar, me dirigí a la iglesia del pueblo. Era una estructura antigua, con vitrales coloridos y un campanario que se alzaba hacia el cielo. Decidí entrar, con la esperanza de encontrar un rincón tranquilo donde pudiera dormir por unas horas. La puerta principal estaba entreabierta y al entrar, el aire fresco y ligeramente húmedo me envolvió, dándome un escalofrío.
El interior de la iglesia era impresionante. Las luces de las velas parpadeaban suavemente, creando sombras danzantes en las paredes. El olor a incienso era fuerte, pero agradable. Caminé por el pasillo central, observando los bancos vacíos y el altar adornado con flores y velas. Al fondo, noté el confesionario. Me pareció el lugar perfecto para esconderme y descansar sin ser molestado. Me acerqué al confesionario y abrí la pequeña puerta de madera. El interior era estrecho, con apenas espacio para sentarse. Me acomodé lo mejor que pude y cerré la puerta detrás de mí, sintiendo una extraña sensación de seguridad. El silencio era absoluto, solo roto por el ocasional crujido de la madera envejecida. El cansancio me venció rápidamente y comencé a quedarme dormido. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de sucumbir al sueño, escuché un susurro. Al principio, pensé que era mi imaginación, pero el susurro se hizo más claro. Era una voz femenina, suave y angustiada. Padre, he pecado. Mi corazón dio un vuelco. ¿Había alguien más en la iglesia? Me quedé en silencio, escuchando atentamente. La voz continuó, detallando confesiones de actos horribles, traiciones, asesinatos y desesperación. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Intenté abrir la puerta del confesionario para salir y enfrentar a quien estuviera hablando, pero la puerta no se movió. Estaba atrapado. Desesperado, empujé con más fuerza, pero fue en vano. De repente, otra voz se unió a la primera. Esta vez, era una voz masculina, profunda y llena de remordimiento. Padre, no puedo encontrar paz. Mis manos están manchadas con la sangre de los inocentes. La angustia en su voz era palpable, y el aire dentro del confesionario se volvió denso y opresivo. Comencé a sentir pánico. Intenté gritar, pero mi voz se ahogó en mi garganta. Fue entonces cuando sentí una presión en mis hombros, como si manos invisibles me estuvieran sujetando. Intenté zafarme, pero la presión solo aumentó, inmovilizándome. Las voces continuaron, una tras otra, confesiones perturbadoras de personas que claramente habían fallecido. Sentí una oleada de terror y desesperación. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué no podía salir? Recordé vagamente lo que me habían enseñado sobre rezar en momentos de desesperación, aunque nunca fui una persona religiosa. Cerré los ojos con fuerza y comencé a murmurar una oración, pidiendo perdón por cualquier pecado que hubiera cometido. A medida que rezaba, las voces se hicieron más suaves, como si se estuvieran desvaneciendo. La presión en mis hombros disminuyó lentamente, y finalmente, la puerta del confesionario se abrió con un chirrido. Salí tambaleándome, respirando con dificultad. El interior de la iglesia estaba en silencio, como si nada hubiera pasado. Las velas seguían parpadeando suavemente y el incienso llenaba el aire. Miré alrededor, sintiendo una mezcla de alivio y confusión. No había rastro de las personas que habían hecho las confesiones. Caminé hacia el altar, aún temblando, y me arrodillé, agradecido por haber escapado. Aunque no entendía completamente lo que había sucedido, sabía que nunca volvería a ver una iglesia de la misma manera. Al día siguiente, dejé el pueblo tan pronto como amaneció. Mientras conducía por la carretera serpenteante, no podía dejar de pensar en la experiencia que había vivido. Las confesiones, las voces y la sensación de manos invisibles aún me perseguían. Decidí no contarle a nadie lo que había sucedido, temiendo que me tomaran por loco. A medida que los días se convirtieron en semanas, intenté dejar atrás el incidente y continuar con mi vida. Pero las noches eran difíciles. A menudo me despertaba sudando frío, con la sensación de que alguien me observaba. Las imágenes de las personas que habían confesado seguían apareciendo en mis sueños, sus rostros llenos de angustia y desesperación. Decidí investigar más sobre la iglesia y su historia. Descubrí que había sido escenario de muchas tragedias a lo largo de los años. Incendios, suicidios y misteriosas desapariciones. Las personas del pueblo evitaban hablar del pasado oscuro de la iglesia, pero estaba claro que algo siniestro había ocurrido allí. Un día, me encontré con un anciano del pueblo que parecía saber más de lo que estaba dispuesto a compartir. Me contó que, hace muchos años,
el sacerdote que dirigía la iglesia había sido encontrado muerto en el confesionario, su rostro congelado en una expresión de terror. Desde entonces, se decía que las almas de los pecadores regresaban para confesar sus crímenes, buscando redención. La historia me dejó con más preguntas que respuestas. ¿Había sido yo testigo de esas confesiones? ¿Por qué había sido elegido para escucharlas? No tenía respuestas, pero sabía que nunca podría olvidar lo que había experimentado. Con el tiempo, aprendí a vivir con el recuerdo de esa noche. Aunque el miedo nunca desapareció por completo, encontré una forma de seguir adelante. Decidí que, aunque no podía cambiar lo que había sucedido, podía honrar la memoria de aquellos que habían sufrido. Comencé a visitar iglesias en mis viajes, no para esconderme, sino para rezar por aquellos cuyas almas aún buscaban paz. La experiencia me cambió profundamente. Me di cuenta de que hay cosas en este mundo que no podemos comprender completamente, fuerzas más allá de nuestro control. Aprendí a respetar esos misterios y a vivir con la humildad de saber que no siempre tenemos todas las respuestas. A pesar del terror y la angustia que viví, encontré una especie de paz en la aceptación. La vida continuó, y con ella, una nueva comprensión de lo frágil y preciosa que es nuestra existencia. Cada día es una oportunidad para vivir con propósito y compasión, recordando que incluso en los lugares más oscuros, puede haber un rayo de esperanza. La casa junto al cementerio. Mudarse a una nueva casa siempre es una mezcla de emociones. Emoción por un nuevo comienzo, pero también una sensación de incertidumbre. Cuando encontré aquella antigua casa en las afueras de la ciudad, cerca de un cementerio y una iglesia, me sentí atraído por su encanto rústico y su precio accesible. Parecía la oportunidad perfecta para empezar de nuevo después de varios años de altibajos. Nunca pensé que esa decisión marcaría el inicio de la experiencia más aterradora de mi vida. Desde el primer día, la casa tenía un ambiente extraño. Las paredes de piedra y los techos altos le daban un aire frío y sombrío, pero lo atribuía a su antigüedad. Mientras desempacaba mis cosas, noté que la casa tenía muchas grietas y un crujido constante, pero lo ignoré pensando que era algo normal en una construcción de ese tipo. La primera noche, el viento aullaba fuera y hacía que las ventanas vibraran. Me costó dormir con todos esos ruidos, pero finalmente logré conciliar el sueño. Fue entonces cuando tuve el primer sueño extraño. Caminaba por el cementerio, entre las lápidas cubiertas de musgo, y sentía que alguien me observaba. Me desperté sudando y con una sensación de inquietud que no pude sacudirme. Los días siguientes fueron relativamente normales. Sin embargo, cada vez que pasaba por el cementerio, sentía un escalofrío recorriéndome la espalda. Una tarde, mientras arreglaba el jardín, vi a una figura parada entre las lápidas. Era un hombre de aspecto antiguo, vestido con ropa raída y sucia. Al principio pensé que era algún vagabundo, pero cuando parpadeé, había desaparecido. Intenté convencerme de que solo era mi imaginación. Pero las visiones continuaron. Una noche, mientras leía en la sala, escuché un susurro. Al levantar la vista, vi a una mujer de pie en la esquina del cuarto. Su piel era pálida y sus ojos estaban vacíos, llenos de un dolor indescriptible. Cuando traté de moverme, desapareció como si nunca hubiera estado allí. Estaba seguro de que no podía haber sido real, pero el terror que sentí fue demasiado tangible. Decidí investigar la historia del cementerio y la iglesia. Descubrí que muchos de los enterrados allí habían muerto en circunstancias trágicas. Epidemias, accidentes, incluso un incendio que había destruido parte del pueblo hacía décadas. Cada historia era más sombría que la anterior. Empecé a pensar que quizás esas almas no estaban en paz y de alguna manera estaban tratando de comunicarse conmigo. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché claramente el sonido de una mujer llorando. Provenía del cementerio. Me armé de valor y salí de la casa. Caminé hasta la entrada del cementerio, mi linterna temblando en mi mano. Al llegar, vi la silueta de una mujer arrodillada frente a una tumba, sollozando desconsoladamente. Cuando me acerqué, levantó la vista. Sus ojos, llenos de dolor, se encontraron con los míos.
Sentí una ola de tristeza tan intensa que me hizo retroceder. ¿Qué quieres? Logré susurrar, mi voz apenas un hilo. La figura se desvaneció, dejando solo un eco de su llanto en el aire. Esa noche, apenas pude dormir. Las imágenes de la mujer y de las otras figuras que había visto me atormentaban. Empecé a tener pesadillas todas las noches. Veía a las personas enterradas en el cementerio, reviviendo sus últimos momentos. Sentía su desesperación, su dolor, su miedo. Las noches se convirtieron en una tortura constante, y durante el día me encontraba a mí mismo mirando constantemente por encima del hombro, esperando ver alguna figura espectral. Decidí buscar ayuda. Fui a la iglesia y hablé con el sacerdote, un hombre anciano y comprensivo. Le conté todo lo que había experimentado, esperando que tuviera alguna explicación o solución. Me escuchó pacientemente y luego me dijo que el cementerio tenía una larga historia de tragedias. Muchos de los enterrados allí no habían recibido los rituales adecuados y sus almas estaban atrapadas, buscando descanso. Deberías rezar por ellos, me dijo. Pide que encuentren la paz que no tuvieron en vida. Aunque era escéptico, decidí seguir su consejo. Cada noche encendía una vela y rezaba por las almas de los difuntos. Al principio, no parecía haber ningún cambio. Las visiones y pesadillas continuaban. Pero después de una semana, noté una ligera mejoría. Las figuras eran menos frecuentes y cuando aparecían, parecían menos angustiadas. Sin embargo, una noche tuve una visión diferente. Vi al sacerdote joven, el mismo que había estado conmigo en mis sueños anteriores. Estaba de pie frente a la iglesia, su rostro lleno de angustia. Me acerqué a él y esta vez, en lugar de desaparecer, comenzó a hablar. Su voz era apenas un susurro, pero pude entenderlo. Fui el responsable, dijo. Fui yo quien provocó el incendio. Fui yo quien causó todas esas muertes. Sentí un nudo en el estómago. El sacerdote había sido la causa de la tragedia. Su alma estaba atrapada, llena de remordimiento y culpa. Me miró con ojos suplicantes. Por favor, ayúdame a encontrar el perdón. Desperté sobresaltado, con el corazón acelerado. Esa mañana, fui a la iglesia y hablé nuevamente con el sacerdote anciano. Le conté sobre mi visión, y sus ojos se llenaron de tristeza. Esa es una historia que pocos conocen, dijo. El joven sacerdote que causó el incendio murió en él mismo. Su espíritu ha estado aquí desde entonces, buscando redención. Decidí que tenía que hacer algo. Reuní a algunos amigos y organizamos una ceremonia en el cementerio. Rezamos por todas las almas que habían sufrido, pidiendo que encontraran paz. Sentí una calma extraña, como si una carga se hubiera levantado de mis hombros. Esa noche, dormí sin pesadillas por primera vez en meses. Las visiones cesaron y el ambiente en la casa se volvió más liviano. Pero la experiencia me dejó marcado. Aprendí que hay fuerzas en este mundo que no entendemos completamente y que el sufrimiento puede perdurar mucho más allá de la muerte. La casa sigue en pie y el cementerio aún está allí, un recordatorio silencioso de las tragedias del pasado. Pero ahora siento que esos espíritus han encontrado finalmente la paz que buscaban. Y yo, aunque aún llevo las cicatrices de esa experiencia, he encontrado una nueva apreciación por las cosas que no podemos ver, pero que pueden tener un impacto profundo en nuestras vidas. Hay cosas en este mundo que no deben ser perturbadas y secretos que es mejor dejar en paz. Pero también hay una posibilidad de redención y paz si estamos dispuestos a enfrentarnos a nuestros miedos y a buscar la verdad, por aterradora que sea. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.